Mi madre me robó los $6.5 que mi padre muerto dejó para mi universidad y los gastó en mis hijastros. Me echó a la calle a los 18 años. Pero 6 años después volvió destrozada y suplicando perdón cuando su esposo la abandonó sin un centavo. Tengo 24 años, trabajo en marketing en una empresa mediana aquí en el Midwest y honestamente necesito sacar todo esto de mi pecho porque lo que mi madre me hizo básicamente me obligó a reconstruir mi vida desde cero cuando apenas tenía 18 años. Y la cosa es que ahora ella volvió a aparecer pidiendo perdón después de que su esposo la dejó en la ruina, y yo no sé qué hacer con eso, la verdad. Supongo que debería empezar por el principio, cuando yo tenía 16 años y mi mamá conoció a Greg. Mi papá murió cuando yo tenía 12. Cáncer de páncreas. Todo fue muy rápido y horrible. Y durante esos primeros años después de su muerte, mi mamá y yo éramos un equipo. Ya sabes, era solo nosotras dos contra el mundo. Ella trabajaba en un banco. No ganaba una fortuna, pero nos alcanzaba. Y siempre me decía que mi papá había dejado algo de dinero guardado específicamente para mi universidad, como $600 que estaban en una cuenta de ahorros a mi nombre, pero que ella manejaba hasta que yo cumpliera 18. Yo me sentía muy orgullosa de ese dinero. Tipo, mi papá pensó en mi futuro, incluso sabiendo que se iba a morir. ¿Me explico? Era algo sagrado para mí. Entonces, cuando tenía 16, casi 17, mi mamá empezó a salir con Greg. Él trabajaba en construcción, o eso decía, aunque mirando hacia atrás creo que pasaba más tiempo desempleado que otra cosa. Greg tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Kayla que tenía mi edad exacta, 16, y Ryan, que tenía como 14. Al principio todo parecía normal. Mi mamá estaba feliz otra vez, después de años de estar triste, y yo quería que ella fuera feliz, obvio. Conocí a Greg y a sus hijos en plan casual, tipo salidas a cenar o al cine, y ellos parecían ok, nada especial pero tampoco horribles. Lo que pasó después fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo bien. Como a los 6 meses de estar saliendo, Greg y sus hijos se mudaron a nuestra casa de 3 habitaciones, donde yo había crecido con mis papás. Mi mamá me dijo, es temporal hasta que encontremos algo más grande, pero cariño, necesito que compartas tu cuarto con Kayla por ahora. ¿Y yo qué iba a decir? Tenía 16 años, y mi mamá me estaba mirando con esos ojos de, por favor entiéndeme, así que dije que sí. Kayla era ok al principio, un poco mandona pero nada del otro mundo, aunque odiaba que tocara mis cosas sin pedir permiso, lo cual hacía todo el tiempo. 3 meses después, mi mamá y Greg se casaron. Fue una boda pequeña en el ayuntamiento, nada fancy, y recuerdo que mi mamá se veía feliz pero también nerviosa, como si supiera que estaba tomando una decisión apresurada pero no quisiera admitirlo. Yo tenía 17 en ese punto, y básicamente mi vida ya no era mía. La casa se sentía diferente, llena de gente y ruido todo el tiempo, y Greg tenía esta forma de actuar como si fuera el dueño del lugar cuando literalmente había llegado hacía nada. Las cosas empezaron a cambiar de verdad, cuando Kayla cumplió 16, como 2 meses después de la boda. Mi mamá y Greg le organizaron esta fiesta enorme, tipo alquilaron un salón de eventos, contrataron DJ, había como 80 personas, decoraciones por todos lados, hasta tenía un fotógrafo profesional. Yo me quedé tipo, ok, supongo que ahora tenemos dinero para esto. Aunque me parecía raro porque mi mamá siempre había sido muy cuidadosa con el dinero. Kayla estaba en las nubes, obvio, con su vestido nuevo que costó como $300 y recibió un montón de regalos caros, incluyendo un laptop nueva que Greg le compró. Cuando yo cumplí 17, 4 meses después, mi mamá me hizo una cena en casa con mi prima Amanda y mi tío Michael, y me regaló un juego de toallas para el baño. Toallas. Para mi cumpleaños 17. Cuando le pregunté por qué mi fiesta había sido tan diferente a la de Kayla, me dijo que el dinero estaba ajustado y que debía entender que ahora éramos una familia más grande con más gastos. Greg estaba ahí sentado en el sofá viendo el partido, y ni siquiera me felicitó. Esa noche lloré en mi cuarto. Bueno, en la mitad de cuarto que compartía con Kayla, quien por cierto se quejó de que mis sollozos no la dejaban dormir. Unos meses después, justo antes de que yo cumpliera 18, llegué de la escuela y descubrí que mi habitación original donde había dormido toda mi vida, había sido convertida en un espacio de estudio para Kayla. Tenía un escritorio nuevo, estantes nuevos, mejor iluminación, todo. Mis cosas estaban amontonadas en cajas en el cuarto de huéspedes más pequeño, tipo un cuartito que antes usábamos para guardar cosas de Navidad y esas mierdas. El cuarto tenía como 2 metros por 3 metros. Apenas cabía una cama individual y una cómoda pequeña. Mi mamá me explicó que Kayla necesitaba un espacio tranquilo para estudiar, porque estaba aplicando a universidades,
y era muy importante su futuro académico. Yo le dije, ¿y qué hay de mi futuro? ¿Académico? Yo también voy a la universidad el próximo año. Y ella solo dijo, tú siempre has sido más independiente, Madison. Tú puedes estudiar en cualquier lado. Greg apareció, y básicamente me dijo que dejara de ser dramática y agradeciera que todavía tenía un cuarto. Yo tenía 17 años, casi 18, y sentía que estaba viviendo como huésped en mi propia casa. Lo que pasó cuando cumplí 18 fue lo que realmente lo cambió todo. Yo estaba emocionada porque finalmente iba a tener acceso a mi fondo universitario, esos $6,500 que mi papá había dejado. No era una fortuna, pero alcanzaba para cubrir mi primer año en la universidad comunitaria local con algo extra para libros y esas cosas. 2 semanas después de mi cumpleaños fui al banco con mi mamá para hacer la transferencia a mi cuenta corriente que había abierto hacía poco, y la mujer del banco nos miró rara y revisó su computadora como 3 veces antes de decirnos que esa cuenta estaba cerrada desde hacía 6 meses, cerrada, vacía, $0. Me quedé helada. Le dije a la mujer que debía haber un error, que esa cuenta tenía más de $6,000, y ella revisó de nuevo y dijo que no, que la cuenta había sido vaciada en 3 transacciones diferentes, entre octubre y diciembre del año anterior, y luego cerrada en enero. Todas las transacciones autorizadas por mi mamá, quien era la cotitular. Miré a mi mamá y ella no podía verme a los ojos. Estaba ahí parada mordiéndose el labio, y yo sabía, simplemente sabía que ella lo había hecho. Salimos del banco y yo estaba temblando de la rabia, tipo literalmente temblando, y le dije, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué hiciste con el dinero de papá? Y ella empezó a llorar y a decir que lo sentía mucho, que había tenido que usarlo para gastos de la familia, que Greg no estaba trabajando y que necesitaban cubrir las cuotas de la escuela privada de Ryan y los gastos de Kayla, y que pensaba reponerlo, pero las cosas se habían complicado. Yo le grité. Literalmente le grité en el estacionamiento del banco, que ese dinero era mío, que mi papá lo había dejado para mí, para mi educación, no para los hijos del idiota de su esposo. Ella me dijo que ahora éramos una familia, y que todos teníamos que contribuir, que Kayla y Ryan también necesitaban oportunidades, y que yo debía entender que no podían dejar que ellos se quedaran atrás, solo porque yo tenía un fondo universitario y ellos no. La cosa es que, y esto me di cuenta después hablando con mi prima Amanda, Kayla y Ryan tenían a su mamá biológica, quien también debía contribuir a su educación, pero Greg había convencido a mi mamá de que su ex era una irresponsable que nunca daba un centavo, lo cual probablemente era mentira. Total que ahí estaba yo, recién cumplidos los 18, sin dinero para la universidad, viviendo en un cuartito horrible en la casa donde había crecido, y mi mamá acababa de robarme literalmente el último regalo que mi papá me había dejado. Esa noche llamé a mi prima Amanda. Ella tenía como 28 en ese momento, trabajaba como enfermera y vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones como a 40 minutos de donde yo vivía. Le conté todo llorando por teléfono, tipo no podía ni hablar bien de lo enojada y triste que estaba, y ella me dijo, empaca tus cosas, voy por ti ahorita mismo, y eso hizo. Llegó como a las 10 de la noche, tocó la puerta, y cuando Greg le abrió y le preguntó qué hacía ahí, ella lo ignoró completamente, subió directo a mi cuarto, y me ayudó a meter toda mi ropa y cosas importantes en bolsas de basura y su carro. Mi mamá bajó y empezó a decir que yo estaba exagerando, que podíamos hablar de esto, que no me fuera así. Pero yo le dije, no tengo nada que hablar contigo, me robaste y punto. Greg intentó ponerse en plan autoritario diciendo que yo no podía irme así como así, y Amanda literalmente le dijo, cállate Greg, tú no eres su papá y nunca lo vas a hacer. Y nos fuimos. Dormí esa noche en el cuarto extra de Amanda llorando hasta quedarme dormida, y recuerdo despertarme como a las 3 de la mañana pensando, ¿de verdad acaba de pasar esto? ¿De verdad mi mamá eligió a esta gente por encima de mí? Los siguientes meses fueron duros, muy duros. Conseguí un trabajo de tiempo completo en Starbucks, y otro trabajo de medio tiempo los fines de semana en una tienda de ropa en el mall. Trabajaba literalmente 6 días a la semana, a veces 50 hasta 60 horas, ahorrando cada centavo que podía. Amanda no me cobraba renta, solo me pedía que ayudara con los groceries y la limpieza, y ella fue básicamente mi salvación en ese periodo. Mi tío Michael intentó mediar entre mi mamá y yo varias veces. Tipo, organizó como 3 cenas familiares donde se suponía que íbamos a hablar, pero mi mamá siempre venía con Greg, y él siempre encontraba la forma de justificar lo que habían hecho o culparme a mí de ser egoísta. En una de esas cenas, mi mamá me ofreció devolverme el dinero en pagos de $100 mensuales,
lo cual habría tomado como 65 meses, más de 5 años, y solo si yo aceptaba volver a la casa y disculparme con Greg por haberle faltado el respeto. Le dije que se fuera al diablo. En serio, le dije esas palabras exactas, y me fui de ese restaurante sin terminar mi comida. Mi tío Michael me alcanzó en el estacionamiento, y me dijo que entendía mi enojo, pero que debía pensar en mantener la relación con mi mamá, porque era mi única madre. Y yo le dije, un padre o madre que te roba y prioriza a otros por encima de ti, no es realmente un padre o madre, ¿me explico? Pasé casi un año trabajando esos 2 empleos antes de poder empezar en la universidad comunitaria, y solo pude hacerlo part-time, tipo 2 clases por semestre, porque no podía pagar más que eso. Mis compañeros de clase eran en su mayoría de mi edad, 19 años, viviendo con sus papás, sin preocupaciones reales, y yo ahí estaba llegando directo del trabajo con el uniforme de Starbucks puesto porque no me daba tiempo de cambiarme. No voy a mentir. Hubo momentos donde pensé en rendirme, tipo, ¿para qué me estoy matando así si de todas formas me va a tomar años terminar una carrera? Pero Amanda siempre me motivaba. Me decía, Madison, cada clase que terminas es una clase que nunca vas a tener que volver a tomar. Estás avanzando aunque sea lento, y eso es lo que importa. Durante esos años, mi mamá me mandaba mensajes de texto ocasionales, tipo feliz cumpleaños o feliz Navidad, y yo los ignoraba todos. No bloqueé su número porque parte de mí, no sé, tal vez quería dejar la puerta un poquito abierta, pero tampoco tenía ganas de hablarle. Según me contó mi tío Michael, las cosas en esa casa se habían puesto tensas, porque Greg seguía sin trabajar consistentemente, y mi mamá estaba estresada con las finanzas todo el tiempo. Cuando tenía 20, casi 21, finalmente logré transferirme a una universidad de 4 años en un pueblo como a 2 horas de distancia. Conseguí una combinación de préstamos estudiantiles, un trabajo part-time en el campus y una pequeña beca por buen promedio. Me mudé a un apartamento compartido con 2 roommates, Sara y Jenna, que eran buena onda, y por primera vez en años sentí que mi vida estaba tomando forma. Seguía trabajando muchísimo, tipo entre clases y trabajo tenía semanas de 60 horas, pero estaba construyendo algo que era mío, que nadie me podía quitar. Mi mamá se enteró por mi tío Michael de que me había transferido a la universidad, y me mandó un mensaje largo diciendo que estaba muy orgullosa de mí, y que quería visitarme en mi nuevo apartamento. Yo le respondí después de como una semana con un simple, gracias, pero no quiero visitas. Ella insistió varias veces, y eventualmente dejó de preguntar. Durante esos años universitarios la bloqueé mentalmente por completo. Tipo, ella no existía en mi mundo. Yo estaba enfocada en graduarme y conseguir un buen trabajo, y salir adelante a pesar de todo. Me gradué cuando tenía 23. Hace como año y medio. Conseguí un trabajo en marketing para una empresa mediana aquí en la ciudad, nada espectacular, pero el salario estaba bien, como 45,000 al año para empezar, y pude mudarme a mi propio estudio apartment. Era pequeño, pero era mío, completamente mío. Y recuerdo el primer día que llegué con mis cosas y cerré la puerta y pensé, lo logré, sin ayuda de nadie. Bueno, sin ayuda de mi mamá, porque Amanda obviamente fue fundamental, y siempre voy a estar agradecida con ella. Y entonces, hace como 6 meses, cuando yo acababa de cumplir 24, mi mamá me contactó de la nada, primero por mensaje de texto, luego por email, luego intentó llamarme como 10 veces en 2 días. Yo la había bloqueado en la mayoría de plataformas, pero ella encontró mi email del trabajo, que está en LinkedIn, y me mandó este mensaje larguísimo diciendo que necesitaba hablar conmigo, urgentemente sobre un asunto familiar importante. Yo la ignoré durante 2 semanas hasta que mi tío Michael me llamó y me dijo que por favor considerara al menos escuchar lo que mi mamá tenía que decir. Finalmente le respondí el email diciéndole que tenía 10 minutos para decirme qué quería, que me lo dijera ahí mismo por email, que no iba a verla en persona. Lo que ella me contestó fue básicamente esto. Kayla, mi hermanastra, había conseguido un trabajo en otra ciudad como a 3 horas de distancia, después de graduarse de la universidad que probablemente pagaron con mi dinero, por cierto, y necesitaba rentar un apartamento, pero no le alcanzaba con su salario de entrada. Greg había convencido a mi mamá de que yo, siendo la hermana mayor exitosa, debería contribuir con 1,000 o 1,500 dólares mensuales para ayudar a Kayla con su renta hasta que ella se estabilizara. Cuando leí ese email, literalmente me reí en voz alta en mi oficina. La audacia, el descaro absoluto de esta gente. No me habían hablado en 6 años, excepto para mensajes superficiales de cumpleaños. Me habían robado mi fondo universitario.
Me habían tratado como ciudadana de segunda clase en mi propia casa, y ahora querían que yo pagara la renta de Kayla. Mi mamá en el email decía que ella ya no podía ayudar porque tenía sus propias deudas, y que Greg no estaba trabajando en ese momento, y que yo era la única de la familia con un trabajo estable que podía ayudar. Le respondí con 2 palabras. Absolutamente no. Y la bloqueé en todo. Email, teléfono, LinkedIn, Facebook, todo. La bloqueé tan completamente que sería imposible que me contactara a menos que apareciera físicamente en mi apartamento o en mi trabajo. Y pensé que ese era el final de la historia, pero obviamente no lo era, porque 2 semanas después Greg me llamó desde un número que no reconocí. Cometí el error de contestar pensando que era alguien del trabajo. Greg empezó a gritarme que yo era una egoísta, que después de todo lo que mi mamá había hecho por mí, yo no podía ni siquiera ayudar a mi hermana, que él me había tratado como su propia hija, y esta era la forma en que yo le pagaba. Y yo le dije, espera, ¿me trataste como tu propia hija? ¿En serio? Porque a tu propia hija le diste una fiesta de $5,000, y a mí me diste nada. A tu propia hija le diste mi habitación, y a mí me mandaste al cuarto de las escobas. A tu propia hija le pagaste la universidad con el dinero que mi papá dejó para mí. Así que no me vengas con esa mierda de que me trataste como hija. Él cambió de táctica y empezó en plan manipulador diciendo que mi mamá estaba muy estresada por todo esto, que yo no entendía la presión financiera que ellos tenían, que si algo le pasaba a mi mamá de un infarto o algo yo me iba a arrepentir de no haber ayudado. Y yo le dije, Greg, te voy a decir algo muy claro una sola vez. Kayla no es mi responsabilidad, nunca lo fue, y nunca lo será. Yo no les debo nada, absolutamente nada. Y si mi mamá está estresada, es por las decisiones que ella tomó cuando decidió robarme y priorizarlos a ustedes por encima de mí. Ahora voy a colgar, y si vuelves a contactarme, voy a considerar una orden de restricción. Colgué temblando de la adrenalina. Tipo mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a vomitar, pero también sentía esta sensación de empoderamiento, ¿sabes? Como que finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir sin quedarme callada o llorar. Lo bloqueé también a él de todos lados posibles, y le conté a mis roommates y a Amanda lo que había pasado, para que estuvieran alertas en caso de que Greg o mi mamá intentaran aparecer físicamente en algún lugar. Lo que pasó después me lo contó mi tío Michael, como un mes más tarde. Aparentemente Greg le dio un ultimátum a mi mamá. O ella encontraba la forma de pagar el apartamento de Kayla mensualmente, o él se iba de la casa y la dejaba. Mi mamá, en su desesperación infinita por mantener a este hombre que nunca la había valorado, empezó a sacar dinero de su cuenta de retiro, su 401 NOK, para cubrir la renta de Kayla. Estuvo haciendo eso durante como 3 meses, destruyendo completamente sus ahorros para la jubilación, mientras Greg seguía sin trabajar y viviendo su vida como si nada. Y entonces, hace como 2 meses, Greg de todas formas la dejó. Conoció a otra mujer en un bar, una que tenía su propia casa y buen trabajo, y simplemente empacó sus cosas y se fue. Pero antes de irse, y esto es lo que realmente muestra qué tipo de persona es, logró convencer a mi mamá de que le diera la mitad de sus ahorros restantes para empezar de nuevo, y cuando ella accedió, porque mi mamá aparentemente nunca aprendió a decir que no a este hombre, él también se llevó su carro, un Honda Civic 2018 que estaba a nombre de los dos, pero que mi mamá había pagado completamente antes de conocerlo. Mi mamá quedó sola, sin ahorros, sin carro, con todas sus tarjetas de crédito al máximo, en esa casa que ahora estaba demasiado grande para ella sola. Kayla y Ryan básicamente desaparecieron. Tipo dejaron de contestarle las llamadas a mi mamá porque supongo que ya no les servía para nada. Y mi mamá finalmente, después de 6 años, después de que todo se fue al carajo, decidió contactarme de nuevo. Me mandó una carta física a mi apartamento. No sé cómo consiguió mi dirección, pero asumo que fue mi tío Michael. La carta era de 4 páginas escritas a mano, y la verdad no sé cómo describirla excepto que era desesperada. Me pedía perdón por todo. Me decía que había sido una idiota, que había dejado que Greg la manipulara y la cegara, que había priorizado mantener su matrimonio por encima de su relación conmigo, y que era la peor decisión que había tomado en su vida. Me contaba todo lo que Greg había hecho, cómo la había dejado sin nada, y me decía que entendería, completamente si nunca quería volver a verla, pero que al menos necesitaba que yo supiera que lo sentía. No le respondí inmediatamente. De hecho, no le respondí durante como 3 semanas. Amanda me dijo que hiciera lo que sintiera correcto para mí, que no tenía que perdonar a mi mamá solo porque ella ahora estaba mal, y pedía perdón. Mi tío Michael, por otro lado, me insistía en que al menos le diera una oportunidad de hablar, que mi mamá genuinamente estaba arrepentida y que había aprendido su lección de la peor manera posible.
Finalmente accedí a verla, pero bajo mis términos. Le dije que nos veríamos en una cafetería pública cerca de mi apartamento, que tendríamos 30 minutos para hablar, y que si ella mencionaba a Greg, Kayla, Ryan, o me pedía dinero, yo me iría inmediatamente y no volvería a contactarla nunca. Ella aceptó todas mis condiciones sin discutir. La reunión fue hace 2 semanas. Mi mamá llegó y honestamente se veía horrible. Había envejecido, como 10 años, tenía estas ojeras profundas y había perdido peso, no de forma saludable, sino en plan estresado y enfermo. Nos sentamos, y durante los primeros 5 minutos, ninguna de las dos sabía qué decir. Finalmente ella empezó a hablar y básicamente repitió lo que había escrito en la carta pero con más detalles. Me contó que Greg había sido increíblemente manipulador desde el principio, que le había dicho que si ella me daba más atención o recursos a mí que a sus hijos, él pensaría que ella no amaba a su nueva familia, y que ella había caído en esa trampa completamente. Me dijo que cada vez que tenía dudas sobre cómo me estaban tratando, Greg le decía que yo era joven y resiliente, y que lo superaría, pero que Kayla y Ryan eran más frágiles y necesitaban más apoyo. Me dijo que cuando tomó el dinero de mi fondo universitario, Greg le había asegurado que podrían reponerlo en menos de un año con su trabajo, pero que obviamente eso nunca pasó. Y me dijo que el momento en que se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida fue cuando Greg se fue y se llevó todo. Y Kayla ni siquiera le devolvió las llamadas para ver cómo estaba. Yo la dejé hablar sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije algunas cosas que necesitaba decir. Le dije que entendía que Greg la había manipulado, pero que eso no borraba el hecho de que ella era mi mamá, y que debía haberme protegido primero. Le dije que el dinero que tomó no era solo dinero. Era el último vínculo que yo tenía con mi papá. Era su forma de cuidarme incluso después de muerto, y que ella lo había destruido. Le dije que me había hecho sentir que yo no valía nada, que no era prioridad, que era menos importante que los hijos de un hombre que apenas conocía. Ella lloró durante toda mi parte de la conversación. No intentó defenderse o justificarse más. Solo lloraba y decía, lo siento una y otra vez. Yo no lloré. Curiosamente. Pensé que iba a llorar, pero no lo hice. Creo que ya había llorado todo lo que tenía que llorar sobre esta situación años atrás. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que no estaba lista para perdonarla, y que no sabía si algún día lo estaría. Le dije que tal vez con tiempo podríamos tener algún tipo de relación, pero que nunca sería como antes, que ella había roto algo que no se podía reparar completamente. Ella me preguntó si podía al menos llamarme de vez en cuando. Nada intenso, solo para saber cómo estaba. Le dije que podía mandarme un mensaje de texto una vez al mes, y que yo respondería si tenía ganas, y si no tenía ganas ella tenía que respetar eso. Ella aceptó. Me ofreció pagarme el dinero que me había quitado. Dijo que encontraría la forma aunque le tomara años, y yo le dije que no, que era muy tarde para eso, y que yo ya había hecho mi vida sin ese dinero, que lo que necesitaba de ella no era dinero, sino que reconociera lo que me había hecho, y que eso era lo único que podía darme en este momento. Nos despedimos sin abrazarnos. Ella se fue en un Uber porque no tenía carro, y yo me quedé en la cafetería otros 15 minutos procesando todo. No sé cómo me siento todavía, la verdad. Hay una parte de mí que siente lástima por ella, porque Greg básicamente le hizo lo mismo que ella me hizo a mí. La usó y la descartó cuando ya no le servía. Pero también hay otra parte que piensa, bueno, esto es lo que pasa cuando priorizas a gente que no te valora por encima de la gente que sí te valora. Mi mamá me ha mandado 2 mensajes desde entonces, uno hace una semana diciendo que estaba pensando en mí, y otro ayer mandándome un artículo sobre marketing que vio y pensó que me podría interesar. Yo le respondí al primero con un simple «gracias». Y al segundo ni le respondí porque honestamente el artículo era básico y no me interesaba, pero supongo que es su forma de intentar conectar conmigo de alguna manera pequeña. Amanda me dijo que está orgullosa de cómo manejé la situación, que puse límites claros y no dejé que mi mamá me manipulara con su situación actual. Mi tío Michael está feliz de que al menos nos estemos hablando otra vez, aunque sea mínimamente. Yo no sé, estoy en un lugar raro emocionalmente. No estoy enojada como antes. Ya no siento esa rabia que me consumía cuando tenía 18 y acababa de descubrir lo que había pasado. Pero tampoco siento ese amor incondicional que sentía por mi mamá cuando era niña, y éramos solo nosotras dos. Creo que lo que más me molesta es que tuve que crecer tan rápido. A los 18 años debería haber estado preocupándome por fiestas y exámenes, y qué carrera estudiar, no por cómo iba a pagar mi renta y mi comida y mi educación. Tuve que ser adulta cuando todavía era básicamente una niña, y eso es algo que nunca voy a recuperar.
Mis compañeros de universidad tenían estas vidas normales con sus papás, pagando sus cosas y apoyándolos, y yo estaba ahí trabajando, 60 horas a la semana tratando de sobrevivir. Pero también, y esto es algo que he estado pensando mucho últimamente, tal vez todo esto me hizo más fuerte. Yo sé que puedo sobrevivir sola, que puedo construir una vida desde cero sin ayuda de nadie, y eso es algo que mucha gente de mi edad no sabe. Tengo mi propio apartamento que pago yo sola, tengo un trabajo que conseguí por mis propios méritos, tengo ahorros en el banco que nadie me puede quitar, y tengo mi título universitario que nadie me regaló, sino que lo gané con esfuerzo. Eso no lo puede decir todo el mundo. No sé qué va a pasar con mi mamá y yo en el futuro. Tal vez eventualmente podamos tener algún tipo de relación superficial, tipo vernos en Navidad o en cumpleaños, y mantener conversaciones educadas. Tal vez nunca lleguemos ni siquiera a eso. Tal vez en 10 años las cosas se sientan diferentes, y pueda perdonarla de verdad, o tal vez nunca pueda. Honestamente no lo sé, y estoy tratando de estar ok con no saberlo. Lo que sí sé es que no voy a dejar que esta situación defina mi vida para siempre. Ya no soy esa chica de 18 años llorando en el cuarto de huéspedes preguntándose por qué no era suficiente para su mamá. Soy Madison, tengo 24 años, trabajo en marketing, vivo en mi propio apartamento, y he construido una vida de la que estoy orgullosa a pesar de todo. Y eso, supongo, es suficiente por ahora.